Bueno, me desconcentro un poco el senador Mayans con su... Bueno, hoy nos encontramos debatiendo un proyecto de presupuesto en un escenario muy distinto a aquel que los pronósticos que según el pronóstico del gobierno íbamos a tener a esta altura del año. Un presupuesto que más que un programa económico de recaudación y asignación de gastos resultó ser una manifestación de deseo del oficialismo y que al poco tiempo de sancionado mostró enormes deficiencias. Tal es así que en diciembre el jefe de gabinete reconoció públicamente que las metas propuestas no podrían ser cumplidas, anunciando el cambio de meta de inflación del 10 al 15% y resultando finalmente en una inflación mayor al 45%. ¿Me permite un segundo? Vamos a hacer silencio, por favor, ya que logramos que Mayans terminara. Senadora, adelante, disculpe. Bueno, muchas gracias. A este dato le tenemos que sumar la crisis cambiaria y la devaluación de la moneda en más de un 100%, que significó que pasáramos de un crecimiento proyectado del 3% del PBI para el 2018 a una caída prevista para este año del 2,4% en el nivel de actividad económica, lo que representa 6 puntos porcentuales menos de lo previsto. Todos estos aspectos han impactado en los principales objetivos de política incluidas en el presupuesto de este año. En términos de política social, el proceso inflacionario generó una pérdida de poder adquisitivo de la población con un impacto mayor en los sectores más vulnerables. Mientras que en términos de la política de inversión pública, el presupuesto vigente establecía que la inversión es una de las políticas prioritarias del Estado Nacional, su rol estratégico en la atención de la infraestructura social y en la sustentabilidad del proceso de crecimiento económico a través de una ampliación de la capacidad productiva que constituye una de las políticas claves para el desarrollo. Nadie puede discutir la importancia de esta orientación en lo que hace a la asignación de los recursos. Sin embargo, luego de la primera corrida cambiaria a principios del mes de mayo, el ministro Duhovne anunció en conferencia de prensa un cambio de metas presupuestarias con eje de reducción en la obra pública. De repente, las políticas claves para el desarrollo y expandir la capacidad productiva de la economía quedaron subordinadas al único objeto de política fiscal, que es la estabilización macroeconómica a través de los medios que profundizan un estado recesivo en la economía. A ello hay que sumarle, además, lo que dieron en llamar los errores no forzados, como si nadie tuviera la culpa, como la errática política en materia de recomposición de cuadros tarifarios con un enorme costo para la sociedad y el sector industrial, o la liberalización del mercado de los combustibles con un fuerte impacto interno, o la falta de una política monetaria acertada que permitió la pérdida de más de 10.000 millones de reservas del Banco Central en menos de un mes. Además de un excesivo optimismo con el que proyectaron metas difícilmente cumplibles, se le sumó una serie de medidas que fueron aprobadas sin evaluar sus efectos y que hoy deben ser revisadas y modificadas a menos de un año. Por ejemplo, como la tan celebrada reparación histórica y el sinceramiento fiscal, que claramente se trató de una medida mirando más a las elecciones legislativas de 2017 que a la sostenibilidad del sistema previsional. Este es un ejemplo emblemático de la improvisación con consecuencias directas en el financiamiento del sistema de la seguridad social, que luego se quiso corregir con el cambio de la fórmula de movilidad, la cual suponía una variación de haber por encima de la inflación. Y hoy, producto de esa fórmula, en diciembre los jubilados van a percibir una pérdida del 11% respecto de igual mes en el año 2017. Otro caso es la reforma tributaria y el consenso fiscal. Hoy de vuelta estamos modificando ganancias con importante impacto para la masa asalariada y los sectores productivos. También bienes personales, que no sé si se acuerda, señor presidente, que en 2016 aprobó una reforma que incluía la reducción de la alícuota. Como decía, el escenario actual, lejos de aquel que fuera comunicado con tanto optimismo, nos encuentra en una endeble realidad económica que nos tiene bastante inmovilizados. La crisis cambiaria que emergió a fines de abril puso de manifiesto que el modelo económico solo podía sostenerse a costa de un fuerte endeudamiento. Solo basta con mirar el déficit de la cuenta corriente de balance de pagos, que alcanzó a 4,8% del PBI, que eso representa 30.000 millones de dólares en el año 2017.
Convengamos que ya veníamos tomando un vertiginoso endeudamiento que a muchos nos detonó la alarma en el presupuesto anterior. Sin embargo, se siguió tomando deuda para cubrir gastos corrientes en clara contradicción con lo que establece la Ley de Administración Financiera. La historia desde aquel momento es más o menos conocida. Un primer acuerdo con el fondo que no pudo cumplirse, un segundo acuerdo que creo está excedido en optimismo. Por el contrario, estamos en una instancia de estrangulamiento del sector externo en la economía nacional y la nueva fase recesiva que se abrió en los últimos meses requiere asumir la existencia de un problema que llevará muchos años revertir y terminar finalmente con estos ciclos económicos de auge y crisis clásicos de nuestra historia económica. Yo entiendo que el contexto internacional condiciona y condicionó la economía de nuestro país, pero no podemos hacer de una excusa una explicación permanente de las recurrentes crisis de la Argentina. El problema no es externo, el problema es la falta de un programa económico en el largo plazo, con metas proyectadas en presupuestos plurianuales que generen las condiciones para incrementar la capacidad productiva de nuestra economía. Lejos de tener reglas claras, asistimos a permanentes contradicciones. Miren, el presidente Macri en una entrevista hace apenas unos días decía que tenemos que ponernos las pilas en la reforma impositiva si queremos que haya más trabajo y reducir la pobreza. Pero esto no es lo que se refleja hoy en el presupuesto que estamos tratando. Por el contrario, la extracción a los ciudadanos y al sector productivo va en aumento. Es más, en una clara contradicción con el mensaje del Poder Ejecutivo en el proyecto de reforma tributaria aprobado apenas hace un año, decía que la reducción de la carga impositiva era el camino para promover el empleo, la inversión y el crecimiento económico. Con las medidas actuales que afectan el proceso de inversión, la competitividad de ciertas economías regionales y el desarrollo económico, estamos consolidando una matriz que no contribuye al desarrollo económico y solo cierra con mayor gasto social, pero que tampoco resuelve la cuestión de la pobreza. Así, hoy tenemos que 14 puntos del PBI, lo que representa 2,6 billones de pesos y que representa el 63% del presupuesto, van a gasto social, uno de los más importantes de América Latina, pero no logramos resolver los problemas estructurales de la pobreza. Y más aún, no existen proyecciones del gobierno que indiquen que a mayor aumento de inversión social existe en el corto o mediano plazo una reducción de los índices de pobreza que hoy, conforme al INDEC, alcanza una tasa de 27,3 para el primer semestre, posiblemente empeorando para el segundo semestre del año. Miren, no es la idea hacer un discurso basado en el reproche, pero ¿sabe qué pasa, presidente? Ya no hay más margen para seguir postergando políticas largoplacistas que pongan a la Argentina en una senda virtuosa. Argentina es el 8º país del mundo en superficie territorial, con un 60% de sus tierras cultivables, de los países con menor densidad poblacional. Tenemos recursos naturales, tenemos gas y petróleo dentro de esos recursos, tenemos todos los climas y tenemos todavía los problemas de un país en subdesarrollo. Esto no se resuelve con un presupuesto de mayor presión tributaria, reducción del gasto en la obra pública o con una política monetaria de tasas de interés que estrangulan los sectores productivos e invitan a las especulaciones financieras. Argentina demanda una verdadera reforma social que solo es posible a través de una reforma económica y que requiere la formulación e implementación de políticas públicas que motoricen la inversión productiva, que promuevan la generación de empleo formal, el consumo y las exportaciones. Y ya para ir cerrando, presidente, algo más que creo que merece ser remarcado. Es cierto que la aprobación del presupuesto fortalece la gobernabilidad, pero además se requiere credibilidad y estabilidad. Para ser confiables y atraer inversiones se requiere la consolidación del valor de la seguridad jurídica. La seguridad jurídica y la confianza en las instituciones, y esto requiere la construcción de un marco estable y previsible. Señor presidente, el presupuesto nacional debe ser sinónimo de previsibilidad como una nota de seguridad jurídica, que involucre la posibilidad de conocer anticipadamente las consecuencias de los actos que se realizan y cuál es el grado de protección de ese ejercicio de libertades. No es saludable la modificación compulsiva y constante de las leyes.
Todos los estados que han querido avanzar en el terreno económico han tenido que afianzar esta seguridad. Y ahora sí, para finalizar, acá la cuestión no depende del rechazo o la aprobación del presupuesto, sino que tiene que ver con el fortalecimiento institucional que requiere nuestro país. Quiero decirle, presidente, que mi voto es positivo en la creencia que el Gobierno Nacional tendrá la suficiente responsabilidad para entender que quienes decidimos acompañar este presupuesto lo hacemos desde la convicción que importa dar señales de un comportamiento institucional que afiance la gobernabilidad. Y tengan presente que el consenso de votos favorables no es el producto de un poder propio de la alianza gobernante, sino que es la sumatoria de todos aquellos sectores políticos que, a pesar de nuestras observaciones, entendemos que debemos mostrar signos de madurez política. Muchas gracias.